el Instituto Bíblico Maranatha. Instituto Bíblico Maranatha. Y este es el texto o el libro que estamos usando. El libro se llama Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona. Tomó 14 años escribirlo y aquí está el curso entero, que son 3 años. Aquí usted tiene 3 años de clase, pero las clases las estamos dando anuales. Ya este grupo de personas que están aquí, a ver, ¿pueden decir un gloria a Dios con ganas, hermano? Gloria a Dios. Es un buen grupo de estudiantes que está aquí. Todos ya pasaron su primer año y estamos en el segundo año. ¿Ok? Pero aquí usted tiene todas las clases y puede adquirir este libro, Seminario Teológico Práctico. Ahí está la portada, ahí está la parte de atrás, escrita por el pastor Aquiles Acosta, en Amazon o en eBay. Usted puede adquirirlo. Así que, gloria a Dios. ¿Alguien me prestó el libro? Por favor, tome. Estamos en la página 93 del libro y estamos estudiando el tema de la oración. Ya la semana pasada dimos parte de esta clase en la página 93, así que lo que dimos la semana pasada lo voy a tocar muy rapidito, por arriba nada más, para continuar con lo que nos toca en esta noche. Si usted tiene la hoja, va a ver que la página 93 del libro dice la oración. Y el primer punto en la clase, los puntos principales en la clase, están divididos en números romanos primero y luego subtítulos de números naturales, normales. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? En Mateo capítulo 6, voy a leer nada más, ya lo estudiamos, pero Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, Mateo 6, versículos 7 y 8 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Vanas. Vanas significa que tú estás repitiendo algo, crees que estás orando, se llama rezo, rezar, y tú estás repitiendo algo que no tiene nada que ver con el problema de tu hijo. ¿Ves? Aún el Padre Nuestro lo vamos a enseñar, no creo que hoy tengamos el tiempo, pero para la próxima clase, usted va a ver que el Padre Nuestro no es un rezo, sino Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. Y le está dando un formato de los elementos que debe tener una oración. Que la oración debe tener alabanza, que la oración debe tener el reconocimiento de la soberanía de Dios. En otras palabras, cuando tú oras, entienda, ¿ves? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una alabanza. Empieza tu oración con alabanza. Véngase tu reino. ¿Qué está diciendo esa frase? Cristo está enseñándonos que cuando tú estés orando y estés pidiendo, entienda que hay un Dios soberano que sí te ama, te va a contestar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú posiblemente estés pidiendo. Entonces el que está pidiendo tiene que entender eso, que otras veces Dios te va a negar tu petición porque tú le has entregado tu vida a Cristo. Tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Y si lo has aceptado como tu Señor, eso quiere decir que vas a dejarlo a Él decidir ciertas cosas en tu vida. Y Dios va a decidir lo mejor para ti. ¿Ves? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una alabanza. Nuestras oraciones, en vez de estar pidiéndole a Dios, hay veces que empezamos, Señor, necesito dinero, Señor, necesito que me cures un callo, Señor, mira el problema que tengo, Señor, no me gusta mi nariz, ¿tú crees que puedes hacer algo con ella? No. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza cuando tú ores, cuando tú vayas a hablar con Dios, empieza alabándolo, empieza adorándolo. Véngase tu reino, ¿ves? Confesar, entender que Él es soberano y que no todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Él te va a dar lo que Él sabe que te conviene a ti. Y así sucesivamente el Padre Nuestro, eso es lo que es. Ahora aquí, mire. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, estamos en Mateo capítulo 6, versículo 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Aquí se está refiriendo a la oración privada, porque hay diferentes tipos de oración. Está la oración colectiva, cuando en la iglesia estamos reunidos y oramos. Pero aquí está refiriendo a la oración privada. En el versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones.
Entonces hay veces que la gente está rezando, pero lo que necesita es decirle al Señor que necesita un trabajo, o que necesita que le cambie el dolor que tiene en el hígado, o que necesita que haga un milagro con su hija, y está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo una cosa que no tiene nada que ver con su necesidad. Aquí lo dice bien claro, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, fíjense, el versículo 9, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que está en los cielos. Fíjense que cuando la gente repite el Padre nuestro, y en algunas iglesias enseñan el Padre nuestro, no le enseñan los versículos antes, lo que Jesús está diciendo para enseñarnos a orar. Así que la clase que viene vamos a profundizar mucho en el Padre nuestro, lo vamos a estudiar palabra por palabra, versículo por versículo. Pero hoy vemos aquí que qué cosa es la oración, conversar con Dios. Todas las oraciones que usted ve en la Biblia, cuando David oraba, cuando el rey Salomón se inauguró el templo de Jerusalén y oró, cuando la iglesia oraba para que Dios librara a Pedro que estaba encarcelado, ¿qué hacía la gente? Leemos las oraciones, están escritas en la Biblia, ¿y qué están haciendo? Conversando con Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. ¿No están rezando? Yo no he encontrado ni un rezo en la Biblia. Lo único que se aproxima a un rezo son los salmos, que son cánticos. Ah, sí, los cánticos tienen una letra fija. Y hay cánticos para adorar, hay cantos para proclamar victorias, hay cantos diferentes. Entonces, eso que se repite en los cantos, sí podemos llamarle quizás hasta un rezo, porque es la repetición de lo mismo, pero no cuando tú ores. La oración no es para estar repitiendo. Es para hablar con Dios. Dios quiere que tú hables con Él. Así que eso es lo que enseña la Biblia. Muy bien. ¿Cuál es el requisito de la oración? Juan capítulo 14, versículo 17. Esos de ustedes que tienen el libro, si están viendo la página 93, verán que hay muchos versículos. Pero yo estoy citando uno nada más, porque si no las clases duran mucho. Pero aquí, todos los estudiantes que están aquí en esta clase, ellos van a sus casas, estudian la clase, aparte de estudiarla aquí, estudian y tienen una prueba. Los estudiantes que están aquí, ellos entregan una prueba semanal. Si usted tiene el libro, se va a fijar en el libro que tiene la clase y una prueba atrás. Haga la prueba. Tome el tiempo de estudiar y hacer la prueba, porque eso te va a garantizar que vas a subir a un escalón diferente de conocimiento con Dios. Muy bien. ¿Cuál es el requisito cuando oramos? Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre, fíjese, cuando tú estás orándole al Padre, a Jehová, Jehová Dios, y pues si alguien nos está viendo y no sabe esto, y oye el nombre de Jehová y dice, ustedes son testigos de Jehová. No, nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos una iglesia cristiana evangélica. Y este es el Instituto Bíblico Maranatha. El nombre de Jehová es una herencia para toda la raza humana. Es el nombre de Dios Padre. Lo que pasa es que esta religión se ha acaparado ese nombre para ellos. Y toda la gente, si oyen a uno que dice Jehová, dice, estos son testigos de Jehová. No, mucho antes que existieran los testigos de Jehová, los cristianos mencionábamos el nombre de Jehová porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Es el nombre de Dios Padre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre, tú puedes orar al Padre, en mi nombre, en nombre de Jesús. Porque Dios Padre determinó y Dios Padre decidió que desde que Cristo murió en la cruz, toda oración que fuera Él, fuera en el nombre de Cristo. Cristo se ha convertido en el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Y el que no vaya al Padre en el nombre de Jesús, la Biblia lo dice bien claro, que Dios no lo recibe. La Biblia dice bien, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así que vemos aquí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que en el Padre sea glorificado el Hijo. Y esto es decisión de Dios Padre.
De tal manera amó Dios Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Decisión del Padre. Dios Padre decidió que desde la muerte de Cristo en adelante, bueno, antes de eso no se conocía a profundidad al Hijo, no había un conocimiento del Mesías. En la ley habían profecías acerca del nacimiento de Jesús y de que iban a ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían profecías, pero estaba cegado el entendimiento de las personas hasta que Cristo vino al mundo y se encarnó y nos predicó el Evangelio. Y ahí hemos visto que Dios Padre decidió que toda oración venga al trono del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Leemos, y todo lo que pidieres al Padre. Yo me recuerdo cuando yo recién me convertí, yo estaba confundido. Yo no sabía si oraba nada más al Padre, si oraba nada más al Hijo, o no sabía, o si oraba al Espíritu Santo. ¿Cuántos tuvieron esa confusión cuando se convirtieron? Levante la mano. Aquí, mire cuántos. No sabíamos hasta que leemos en la Escritura, porque fíjense, no basta con tú ir a un predicador del púlpito, vaya, porque yo oía, no, porque ora en el nombre de Cristo, pero yo seguía con la duda, hasta que lo leí yo. Es la palabra de Dios lo que nos persuade. Puede ser que la instrucción de un predicador nos haga ir a la palabra de Dios. Y puede ser que el predicador, si lee el versículo bíblico, como hoy lo estamos leyendo aquí, que los que están ahí presentes lo lean y entonces entiendan, ¿ves? Pero aquí está, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Así que si tú oras al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Dios Padre escucha. Porque recuérdense que hay una perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuérdense que Dios, la totalidad de Dios, está compuesta de tres diferentes personas. Dios está compuesto de tres diferentes personas. Esto que le voy a decir ahora suena como la verdad, pero no es la verdad. Dios se manifestó en tres diferentes personas. No. Cristo no es una manifestación de Dios. Cristo es Dios encarnado. Jehová no es una manifestación de Dios. Jehová es Dios Padre. El Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es Dios en la persona del Espíritu Santo. Así que, miren, aquí hay un edificio, ¿verdad? Este salón es el edificio. ¿Ve? Usted dice, voy a la clase, está en tal lugar y da la dirección. Pero hay un baño, y hay una capilla, y hay otros salones, y todo es el edificio. Entonces, Dios está compuesto así. Un ejemplo que se usa de antigüedad es un huevo. El huevo completo es cáscara, yema y clara. Así que ese es un huevo completo. ¿Ves? Entonces, nosotros somos ¿qué? Espíritu y alma y cuerpo. ¿El cuerpo tuyo es igual al espíritu? ¿Y el espíritu tuyo es igual al alma? Sin embargo, componen una persona, te componen a ti, ¿ves? Entonces, Dios, así está. Dios está compuesto. Si tú tienes solamente al Padre, no tienes toda la totalidad de Dios. Si tú crees solamente en el Hijo, como algunos, los solo Jesús, que dicen que Dios en el Antiguo Testamento era Jesús. Jesús cuando se encarnó era Jesús. Y que ahora el Espíritu Santo es Jesús. No. Son tres diferentes personas que componen a Dios. Si tú crees nada más en el Espíritu Santo, no tienes a Dios. Si tú crees nada más en Cristo, no tienes a Dios. Si tú crees nada más en el Padre, no tienes a Dios. Para tú tener a Dios, tienes que creer que Dios Padre mandó a su Hijo
y que el Padre y el Hijo bautizan con el Espíritu Santo. Juan el Bautista lo dijo, ¿no? Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, mas detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ya estudiaremos el tema del Espíritu Santo más adelante. Así que vemos aquí que el requisito cuando tú oras es orar al Padre o al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la llave que te lleva al trono de Dios. Sin el Hijo, Dios no acepta la oración. No es aceptable. ¿Por qué? Por ejemplo, las personas en el Antiguo Testamento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a unas personas en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo con la sangre del holocausto. Fíjense, las ofrendas, habían animalitos que se ofrecían ofrenda de paz. Cuando se ofrecían esos corderos, los sacerdotes tenían la licencia o el permiso de ese corderito que se sacrificaba como ofrenda de paz. ¿Cuál era la ofrenda de paz? Donde una familia venía y ofrecía a Dios en gratitud, en amor, de gracia por la cosecha, gracias por la salud que Dios los sanó, un cordero. Y los sacerdotes que vivían en el templo tenían el derecho de tomar, una vez que se quemaban las grosuras, las partes internas del cordero, tenían derecho a tomar una pierna o una parte de ese cordero y celebrar. Y la familia, cuando ese cordero se quemaba, se asaba, se sentaban y comían ese sacrificio. Pero el holocausto es diferente. El holocausto se tenía que consumir completamente, quemadito completo. Eso no se podía tocar, porque era el sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces, hermanos míos, ¿se recuerdan en la cruz cuando Jesús dijo consumado es? A eso se estaba refiriendo. Cuando dijo consumado es, todo israelita entendía. Todo lo que se tenía que hacer está hecho. Así como ese cordero se sacrificaba enterito y hasta las cenizas se rociaban sobre el pueblo y la sangre de ese cordero se llevaba dentro del lugar santísimo, Éxodo capítulo 25, y se echaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Pero en el lugar donde los querubines, el arca tenía 2 querubines, vamos a suponer que era más o menos como el tamaño de este escritorio, y aquí tenía un querubín, y con las alas hacia adelante venían casi formando un círculo. Y debajo en la tapa había un círculo del tamaño de redondez de la unión de las alas de los querubines. Ese círculo, ahí se echaba, que era como un plato que estaba incluido dentro de la tapa, como una hendidura, y ahí se echaba la sangre del cordero del holocausto afuera. Y eso se llamaba propiciatorio. ¿Por qué se llamaba propiciatorio? Porque era el único lugar donde se hacía propicio al pueblo delante de Dios, aceptable delante de Dios. Pero ahora Cristo muere. Luego el templo lo destruyen, ya no hay sacrificios. Entonces Cristo es el único sacrificio. Así como la nación de Israel no podía esperar perdón de Dios, a no ser que se hiciera el holocausto, se trayera la sangre y se echara en el propiciatorio. Si eso no se hacía, no había perdón para Israel. Y se tenía que hacer anualmente para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Entonces, si ese rito no se hacía, no había perdón de pecados. Así pasa cuando una persona quiere tener al Padre y desechar al Hijo. No hay perdón de pecado. La Biblia dice que Jesús es nuestra expiación, nuestra redención, nuestra propiciación. Lo que nos hace propicio, nuestra reconciliación, nuestra justificación. Yo creo que ya recibieron el año pasado esas clases, ¿verdad? Cada uno de esos títulos significa algo diferente. Para bendecir a los que nos están viendo, expiación significa la paga por tu pecado. Jesús pagó por tus acciones y tu pecado.
Redención significa que la sangre de Cristo nos compra a nosotros, somos propiedad de Dios. Propiciación significa que el sacrificio de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, ahora Dios Padre te ve propicio, adecuado delante de sus ojos. Justificación significa, es un término legal, juez, juicio, justificación. Significa que el récord que había en el cielo de todos tus pecados son borrados. Justificación. Y ahora Dios te ve por los méritos de Cristo justo. Reconciliación significa que el perdón que Dios brinda, Él sale a buscarte. Como fue a buscar la oveja perdida, como la mujer buscó la moneda perdida también, como cuando el hijo regresó, el hijo pródigo, Lucas capítulo 5, las 3 parábolas que hay ahí, el hijo pródigo regresa y cuando regresa el padre sale corriendo, es la acción de Dios hacia nosotros. Tú no estás aquí salvo y yo no estoy aquí salvo porque nosotros somos muy buenos, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Justificación. Y bueno, ¿para qué seguirle? Pero ahí vemos que si usted no acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces no califica para nada de esto. Así como el pueblo de Israel no calificaba para perdón, a no ser que se hiciera un holocausto por el sumo sacerdote y se derramara la sangre en el propiciatorio, en el lugar que hacían adecuado a la nación entera. Si eso no se hacía, no hay perdón de pecado. La persona que desecha a Cristo está desechando el medio de perdón que Dios Padre escogió. No la iglesia, Dios Padre. Así que vemos aquí que cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, o oras al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, o oras a Cristo directamente, tu oración entra al trono de la gracia. Amén. Muy bien, ahora, números romanos 3 en la página 93, por si alguien acaba de entrar a la clase. El libro usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. El libro se llama Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, Pastor Aquiles Acosta. Y ahí tiene los 3 años de clase. Muy bien, ¿qué puede estorbar tu oración? ¿Qué puede estorbar tu oración? Tus oraciones pueden estar estorbadas. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25-26. Marcos capítulo 11, versículo 25-26. Cuando estéis orando, perdonar. Si tenéis algo contra alguno. Así que aquí nos está hablando cuando alguien te hace algo a ti. El perdón es cuando alguien te hace algo a ti. Cuando ores, perdonar, y este es Cristo que está diciendo esto, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Estamos entendiendo lo que Cristo está diciendo aquí? ¿Saben lo que Cristo está diciendo aquí? Se los voy a decir de una manera así elegante, bien filosófica, bien profunda, mexicana. Cristo está diciendo, si tú no perdonas a otros, cuando tú la riegues, no hay perdón para ti. Está diciendo Cristo eso. Entonces, ¿qué puede estorbar tu oración? Mira, cuando tú guardas el odio, el rencor dentro de ti, y es como si tú tomaras un veneno y quisieras que el otro se muriera. El que se va a dañar eres tú. Vaya, que Dios nos enseña a perdonar porque está pensando en ti. Está pensando en ti mismo. Porque es imposible vivir en paz odiando. O manteniendo la herida de lo que otro te hizo. Puede ser que la persona ni esté en tu vida ya. ¿Ve? Yo estaba dando consejería hoy a una joven de 25 años y esa joven no me podía escuchar a mí los consejos que le iban a ayudar a romper con su problema, porque todo lo que hacía era decirme y contarme una y otra vez lo que su mamá le hizo o como
su mamá no la trató con cariño o su mamá la dejó solita algunas veces, pues la mamá tenía otros hijos también que atender, pues ella no puede progresar en la vida, tiene 25 años, y ese rencor y eso que ella tiene por dentro le causa depresión, pierde sus trabajos, porque agarra un trabajo y luego por las depresiones que tiene no puede cumplir. Fíjense, el veneno. Y yo trataba de aconsejarle, decirle, si tú no sueltas esto, primeramente te vas a enfermar tú. Recuerda que tú tienes hijos que te necesitan a ti. Y no solamente eso, sino que la estaba aconsejando porque sus padres vinieron a mí como ella maltrata a sus hijos. Y maltrata a sus niñitos con odio, con profanidades, con malas palabras, con todo y eso. Y la raíz de todo eso es lo que la mamá le hizo, o como la mamá la trató, la mamá se convirtió. La mamá me llamó para que yo la ayudara. La mamá lleva de cristiana como 10, 15 años, atendiendo a su hija, atendiéndola a ella, y todo el tiempo bronca y pelea, porque la muchachita no puede sacarse de adentro, que la mamá cuando no era cristiana salió, la dejó sola por ratos, la dejó al cuidado de sus hermanos y este asunto. Entonces, la falta de perdón te puede robar la vida. Te puede robar 10 años de tu vida. Vaya, tú no puedes llegar a ser lo que debes ser. ¿Qué no me ha costado a mí aconsejar? 33 años de pastor y luego todos los años todavía estoy involucrado con consejería y con todo eso. Me recuerdo una vez una hermana estaba congregada en nuestra iglesia y venía a mí en consejería con su esposo, y bueno, yo los escuchaba a los dos primero, el proceso, después la escuchaba a ella, la escuchaba a él, y él me decía, hermano, tenemos 2 hijos, y yo amo a mi esposa, pero mi esposa no está muy restringida en la intimidad conmigo. Venimos viniendo, y era una pareja joven, venimos teniendo intimidad una vez al mes o cada 2 meses. Cuando yo, varias consejerías, resulta ser que ella cruzando la frontera fue violada por 3 coyotes. Y cada vez que ella tenía intimidad con su esposo, le venía a la mente aquello. Y los coyotes desaparecieron, ella no sabe nada de ellos, gracias a Dios que pudo cruzar, pero esa experiencia tan horrible que ella pasó, que uno entiende eso. Pero me tomó mucho tiempo de consejería con ella para que ella rompiera. Y cuando yo le dije a ella, confiesa y perdona a esa gente. Vaya, no porque tanto ellos se merecieran el perdón, sino que ella merecía vivir. Y yo sé muy bien que hasta que no hiciera eso, ella seguía esperando que cayera un rayo y los matara y que saliera en las noticias 3 coyotes y las caritas de ellos así, todo quemado, todo achicharrado. Así, ella está esperando eso. ¿Ves? Está esperando eso. ¿Ves? Y llevaban 10 años el hombre que la amaba, que juntos, casa, juntos de todo, que podía ser feliz, resulta ser por no soltar el perdón. Bueno, gracias a Dios pudo. Gracias a Dios pudo. Pero mira, esos son los trabajos que hacen los pastores que nadie ve. Él es pastor, mira, se para y predica. No, espérate un momento. Antes de predicar se metió 2 días preparando el mensaje. Y dando consejería a gente que tú nunca te vas a enterar lo que pasó. Porque son cosas privadas, ¿ves? Y con esa pareja a mí me tomó fácil 5 años de consejería y hasta que por fin rompieron. Así que es muy importante esto. Si la persona se merece el perdón o no, no importa. Tú te mereces perdonar. Suéltalo. Quizás hay alguien aquí que necesita oír esto. Suéltalo. Porque te estás tomando el veneno y los coyotes no se están muriendo. ¿Ves? Te estás muriendo tú y estás destruyendo tu matrimonio tú. ¿Ves? Entonces, el perdón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estorba cuando estemos en la oración? La falta de reconciliación.
Es diferente el perdón a la reconciliación. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Y ahora voy a tratar de acelerar un poco para poder terminar por lo menos esta parte de la clase, para la semana que viene poder dar la clase del Padre Nuestro. Mateo capítulo 5, vamos despacito para esos que están empezando y viéndonos, que puedan agarrar sus Biblias y seguirnos. Mateo 25, versículos 23 y 24. Este versículo está en sus notas, en la página 93. Estamos en Números Romanos 3, ¿qué puede estorbar la oración? Subtítulo 2, Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, fíjense que aquí Jesús todavía está bajo la ley. Está hablando de ofrendas, está hablando de sacrificios. Ahora, está hablando de un sacrificio para que esa persona está trayendo un sacrificio para recibir perdón de Dios. ¿Qué Jesús le está diciendo? Deja ese sacrificio para recibir el perdón de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que esta persona que trae su corderito ya le pidió perdón a Dios, y la prueba del arrepentimiento era presentar una ofrenda de paz. En algunos casos era frutas, en algunos casos era una paloma, depende la cantidad adquisitiva que tuviera la persona. Entonces vemos aquí que Dios le dice, mira, primero tienes que hacer una cosa. Porque aquí la reconciliación tiene que ver cuando eres tú el que ofendes. ¿Ves? El perdón es cuando te han ofendido a ti. ¿Ves? Cuando te han ofendido a ti, hay que perdonar a esa persona, ya sea que está alrededor tuyo o que no exista. Porque puede ser que yo he conocido gente que todavía cargan odio contra ciertas personas de raza, porque también me tomó eso. Una persona de nacionalidad mexicana que odiaba a los, vamos a decir así, gringos, a los americanos rubios, porque cuando estaba en la high school, él vivía en un barrio donde la mayoría eran americanos y los americanos lo trataron con racismo. Y ya era un hermano, una persona grande, y todavía tenía ese resentimiento en su corazón, fíjense. Entonces hay que perdonar. Fíjense que esos americanos a lo mejor eran jovencitos, y a través de la vida, a lo mejor ellos hasta se casaron con una mexicana. ¿Ves? Porque eso pasa, ¿ves? Cuando uno está joven, uno comete errores muy grandes porque uno no sabe cómo hacer las cosas, ¿ves? Entonces, y ahí el hombre está sufriendo 30 y pico de años, tenía la edad de lo que le hicieron cuando tenía 15, 16 años, porque vivía en un barrio americanizado, ¿ves? Y él llegó sin saber inglés y todo eso. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, vemos aquí que el perdonar es lo que te hicieron a ti. Pero la reconciliación es cuando tú sabes, se lo voy a volver a decir otra vez de una manera muy filosófica, muy elegante, muy mexicana, hermano, cuando tú sabes que la regaste. Vaya, otra forma también elegante, cuando metiste la pata. ¿Ves? Eso pasa mucho en los matrimonios, ¿ves? El orgullo es el peor problema que tienen los matrimonios. Porque si nos pidiéramos perdón más a menudo, hermanos, seríamos más felices. Amén. Entonces, ok. Así, ahí está la diferencia. Eso puede estorbar la oración. ¿Qué más? ¿Qué más puede estorbar la oración? El ser enaltecido. Enaltecerse. Tener orgullo. Y vemos un caso en Lucas capítulo 18, Jesús nos enseña este caso en Lucas capítulo 18. Okay. Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. 10 al 14. A ver si ustedes ven aquí en una persona orgullosa.
A ver si lo ven. Ahora estoy esperando porque oigo hojas. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar. Muy bien. Vamos a ver aquí. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Quién era el publicano? Los publicanos eran considerados por los israelitas como los peores pecadores. Eran los que colectaban los impuestos, eran israelitas que colectaban impuestos al pueblo israelita para mantener la ocupación romana. Entonces los israelitas los veían como los traidores peores. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Están conmigo? Y ahora empieza a mencionar todo lo que no es. No soy ladrón, no soy injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Vaya, no le bastó con decirle a Dios que él era mejor que todos los demás, pero cuando miró así para el lado, vio que era un publicano y ni como este que está aquí soy yo. Ayuno, y ahora primeramente le dice a Dios lo que él no es, qué bueno es. Y ahora le va a decir todo lo que él hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. En otras palabras, los dos estaban orando. Aquel que estaba lleno de orgullo, Dios no lo oyó. Pero este salió justificado. Dios oyó su oración y lo justificó. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que aquí Jesús está hablando un cuadro bajo la ley. Están 2 personas en el templo. Los 2 son judíos o los 2 son israelitas, que es el término más correcto de decir, porque no sabemos de qué tribu eran. Los 2 eran israelitas. Uno es pecador publicano y el otro es un fariseo que cumple con la ley. Cumple con la ley, pero se cree que porque él cumple con la ley, él tiene derecho de mandar a Dios, tiene derecho de presentarse con ese orgullo delante del Señor, y el otro hace algo muy interesante, porque fíjense que esto es bajo la ley. Y al él decir, sé propicio de mí, lo que él está diciendo, no me mires a mí, mira el sacrificio que yo he traído. Mira la oveja que yo he traído para mostrar mi arrepentimiento, ¿ves? Sé propicio, porque eso es lo que significa propiciación, que Dios te mire adecuadamente. ¿Lo miró Dios adecuadamente? ¿Salió con propiciación? Dice aquí que salió justificado delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado que el orgullo no te ciegue, y te robe aún las bendiciones del Señor. Hay que saber que somos pecadores todos. La Biblia dice que el que crea que no peca es un mentiroso y está siendo mentiroso a Dios. Aquí, como también me recuerdo un gran proverbio muy profundo, muy elegante, muy fino también, que me enseñó un hermano de México y me dijo: en la casa del jabonero, el que no se cae, resbala. Y yo se lo dijo a una hermana puertorriqueña y después ella me dijo: ay, me recuerdo de eso que usted dijo, que en la casa del jabonero, el que no se cae, resbala. Para que se rían un poquito. Y yo le dije: bueno, no importa, te lo aprendiste, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? No juzgues a nadie, porque tú no sabes cuando te toca a ti la resbalada. Hay que hacer méritos de misericordia en el banco de Dios. Si tú has brindado misericordia, no te preocupes
que te lo garantizo, o your money back. La vas a ocupar. Si no la ocupas dentro de un mes, la vas a ocupar dentro de 2, pero la vas a ocupar y muchas veces delante de Dios. Vaya, que la vas a regar tarde o temprano. ¿Ves? Entonces, hermano mío, cuando hay un caso difícil de perdonar, ahí es donde tú vas a ganar más misericordia. ¿Ves? Pues Jesús lo dijo. ¿Ves? Si amamos a los que nos aman, eso lo hace todo el mundo. ¿Ves? Hay que amar hasta al enemigo. Ahí tú ganas grados de misericordia para cuando tú lo necesites. Y cuando tú cometas tus faltas, tus errores o tus pecados y vengas delante de Dios, Dios se va a recordar que tú tuviste misericordia de otro. Le puedo contar tantos casos, pero si sigo así, no vamos a terminar ni esta parte. Muy bien, ahí vemos que puedes tomar muy bien la oración. Y por supuesto, nos saltamos hasta el 5, subtítulo 5, la falta de consagración. Falta de consagración. Isaías capítulo 1, ¿qué es consagración? Yo todos estos términos, como yo no me crié en la iglesia, yo iba a la iglesia católica, era católico, mi familia decía que era católica, nunca iban a la iglesia. Yo nunca vi a mi abuelo, ni a mi abuela, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi tío, ni a un primo lejano leer la Biblia. Nunca se mencionó en mi familia, ni por parte de madre, ni por parte de padre. Sí decían la Biblia, y ahí en la sala de mi casa había una Biblia así grandota, bien bonita y todo eso, pero le pasábamos por al lado, abierta así, en una cosita como esta, pero grande, abierta ahí la Biblia. Y bueno, nunca la había leído. Entonces cuando yo oía estos términos de justificación y misericordia y perdón, yo no sabía que era nada de eso. ¿Ves? En otras palabras, la falta de consagración. ¿Qué cosa es consagración? Aquí nos lo va a explicar. ¿Ok? Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos. Así que la consagración o la santidad tiene que ver con lavarse y limpiarse. Entonces alguien puede decir, pues me voy para el río, me voy para la playa. No. Está hablando de otra cosa. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio. Mira, aquí está lo que es la reconciliación. ¿Dañaste? ¿Pediste prestado y no pagaste? Vete y restitúyelo. No importa que hayan pasado 3 años. Vete allá y búscale hermano y devuélvale lo que te prestó y tú te hiciste el entretenido. Restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego. Fíjense lo que Dios está diciendo. No me vengan a mí con todo este lío. Está diciendo Dios. Vete y cumple estas cosas y venir luego. Ven después. Ven a mí. Ven a mí. Y si tú haces esto, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grama un pañuelo, lana roja, si fuera como la lana roja, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Así que, ¿qué cosa es lo que nos puede impedir que Dios oiga nuestra oración? Cuando nosotros estamos practicando pecados, estoy diciendo practicando. ¿Ves? ¿Qué es una práctica? Cuando una persona hace algo repetida y repetidamente. Y como no le cae un rayo y le pica al lado, o ni siquiera un catarro le cae por juicio de Dios, entonces lo sigue haciendo. Entonces obliga a la mano de Dios a traer juicio sobre su vida. Entonces, ¿qué puede impedir nuestra oración? La falta de consagración, de dedicación, entrega a Dios. Y Dios te la pone fácil. ¿Qué dice aquí? Ven y vamos a ponernos cuenta. Arrodíllate delante de Dios y dile, perdóname Diosito por lo que yo he hecho. Y el Señor perdona tu pecado. Y ya no te lamentes más por él. ¿Ves? Porque hay gente que están que te pega, y por fin vienen ahora un día, y mientras que están pecando,
se gozan, o bueno, no sé, porque el verdadero cristiano hoy cuando peca ya el pecado ni se puede gozar en el pecado porque el Espíritu Santo los redarguye, pero luego vienen y se arrepienten, le piden perdón a Dios, Dios lo perdona y luego andan todos años recordándose todos los años porque yo fui infiel, porque yo fui infiel. Ya, olvídate, ya eso está bajo la sangre, si de verdad te arrepentiste. Levanta la cabeza, sacúdete y camina con Dios, ¿ves? Entonces eso es lo que está diciendo Dios aquí, ¿ok? ¿Qué actitud debemos tener? Números Romanos 4. ¿Qué actitud debemos de tener en la oración? ¿Qué actitud debemos de tener en la oración? Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Estoy buscando despacito. Para esos nuevos que nos están viendo, que nos van a ver, lo puedan también buscar en sus Biblias. Después del libro de Gálatas está el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos enseña la actitud que debemos de tener cuando estamos orando, cuando venimos al Señor. A ver si ustedes me pueden responder en alta voz cuál es la actitud que debemos de tener cuando oramos. Ok, voy a leer el versículo, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Aquí hay varios elementos que debe ser nuestra actitud cuando oramos. A ver, ¿cuál? Hay varios. Alguien dígame el primero, pero en alta voz para que el micrófono lo capte acá. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién me dice? A ver, la hermana fue primero, pero dígamelo fuertemente. Con súplica. Con súplica. A ver, ¿alguien más vio otra actitud? A ver, usted, hermano. Con toda perseverancia. Con toda perseverancia. ¿Usted también, hermano, levantó la mano? Velando. Velando. Fíjense que eso es una palabra que deriva de, en los tiempos que no había electricidad, se prendió una vela para orar. ¿Ve? Para orar. Sí, y de ahí viene ese término. Así que vemos aquí 3, sobre todo, tomar el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En otras palabras, que nuestra oración tenga un ruego al Señor. Súplica en el Espíritu, que salga de adentro de tu alma. Y velando en ello con toda perseverancia. Muy bien. Así que aquí vemos que debe ser la actitud. ¿Qué más? Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Yo voy despacito buscándolo porque siempre pienso en las personas principiantes que pueden estar viéndonos, darle oportunidad de que lo encuentren. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando, a ver las actitudes que hay aquí, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice cuáles son las actitudes aquí? Usted, hermano. Ok. Es rogando con gozo y por todos. Rogando y con gozo por todos. Así que tengamos gozo, hermano, cuando oremos. Manifestemos alegría. Hay situaciones que tenemos tristeza, la muerte de un pariente, la enfermedad de alguien, te botan del trabajo, por supuesto, ahí hay tristeza, pero debe de haber gozo sabiendo de que Dios, de alguna manera, te va a librar y te va a bendecir. ¿Ok? Así que súplica, gozo, así lo tienen en su página. ¿Ok? El subtítulo 3, vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a ver aquí con cuál actitud debemos de orar acá. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué actitud debemos de tener cuando oramos? De acuerdo a este versículo bíblico. A ver, ¿alguien? ¿Usted, hermano? Confianza. Confianza. Recuérdate que si tú tienes a Cristo, no eres perfecto. Tengo noticias para ti. Mano, una profecía te voy a dar ahorita. Te voy a dar una profecía ahorita. Wow, qué inspiración. Nunca, pero nunca vas a ser perfecto. ¿Qué le parece? Solo Dios espera que busques la perfección. Porque la Biblia dice que seamos perfectos. ¿Qué quiere decir? Búscala. Para que te superes. Pero, ay Señor, yo no soy perfecto. Mira nomás, ¿qué noticia le está dando Dios? Nunca en esta tierra lo vamos a hacer. Yo llevo 50 años en eso. Y cuando creo que me estoy mejorando, que me han dado una chapisteada y estoy un poquito mejor, resulta que me pongo peor. Y tengo que empezar otra vez en ciertas áreas de mi vida. Y conozco cientos, capaz de miles de pastores, gente de Dios, gente de ayuno, de oración, pero ninguno son perfectos. Entra, porque el diablo te acusa. El diablo cuando tú te oras, no te dice, ay, qué bueno que tú ayunas, ay, qué bueno que tú das diezmo, ay, qué bueno que tú congregas, ay, qué bueno que estás apartado de la maldad. El diablo viene y te dice, tú no te mereces que Dios te escuche. Y dices, es verdad, soy un gusano podrido. Hay que entender que Dios te escucha por los méritos de Cristo. Así que entra. ¿A dónde? ¿A dónde tienes que entrar en tu oración? ¿Qué dice el pasaje? Acercado fue al trono, no dice trono nada más, de la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Salvo por los méritos de Cristo. Vaya, yo oí una vez que esto se lo dio un predicador y todos podemos usarlo, ¿no? Que si cuando lleguemos al cielo, creo que esta es una historia verídica, que una vez Martín Lutero estaba orando y Satanás lo acusaba y le empezó a escribir el diablo en la pared todos los pecados que él había tenido y aún los que tiene ahora. Y cuando terminó el diablo de esa acusación escrita en la pared, Lutero le dijo, ¿y no te faltan otros? Y el diablo, sí, le siguió escribiendo. ¿Ya terminaste? Ya terminé. Entonces Lutero escribió en la pared de su casa y escribió, la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. Y luego cuando él le contó la visión a sus compañeros y vinieron a la pared, no estaba escrito lo que el diablo, pero estaba escrito lo que él había escrito con una tiza en una pared oscura, la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. Entonces, la Biblia dice que es una de las actitudes que debemos de tener para acercarnos a Dios, confianza. Arrímete con confianza. Y si has hecho algo mal, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname por esto y por aquello. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¡Wow! ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Esos de ustedes que han leído un poquito la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que entraban al lugar santísimo? Los sumos sacerdotes. Mira lo que la Biblia te está diciendo a ti. ¿Y dónde es que moraba Dios en el tabernáculo? Bueno, ahí se manifestaba, pero ¿dónde moraba? La columna de nube
por el día y la columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo. ¿Sobre qué parte del tabernáculo estaba? ¿Eh? ¿En el qué? En el arca. ¿Pero el arca dónde estaba? ¿En qué parte del tabernáculo estaba el arca? En el lugar santísimo. De eso te está hablando aquí, mira. Así que, hermanos, ¿con quién está hablando? Está hablando con los apóstoles. ¿Están conmigo ahí? Versículo 19. Así que, hermanos, ¿con quién está hablando? No está hablando con apóstoles. Está hablando con los hermanos, con todos. Teniendo. No dice que vas a tener o que vas a adquirir, sino ya tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Usted entiende esto? En la morada de Dios. ¿A dónde entran tus oraciones? De acuerdo a este versículo, ¿a dónde entran? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo que está en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Y por qué entras allí? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, en otra parte, el pacto nuevo. Y vivo que Él nos abrió. Cristo, por eso, nadie puede entrar ahí, ni entrar al Padre, porque es Cristo el único que abre este camino. Abrió a través del velo. Esto es de su carne, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que vemos aquí, hermanos míos, las actitudes que la Biblia nos enseña. Primeramente, súplica, gozo, confianza. No voy a leer las demás, no las vamos a examinar, pero las voy a leer. El subtítulo 4, con acción de gracia, Colosenses 2:4. No lo voy a leer. Para los que nos están viendo, porque nos quedan casi 12 minutos nada más. Con acción de gracia, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. ¿Qué más? Perseverancia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Perseverando. Dice la Biblia que los apóstoles, después de la muerte de Cristo, estaban en el aposento alto, perseverando en la oración. ¿Qué significa perseverar? Bueno, si fuera fácil orar, ¿necesitas tú perseverar? Si fuera fácil. ¿Qué significa perseverar? Luchar, ¿no? Porque a ver si es a mí solo que me pasa esto, ¿eh? A veces que yo estoy orando, Señor, y estoy orando por mi familia, y estoy orando por mis hijos, y de repente me viene a la mente que tengo que cambiar el aceite al carro. ¿Le pasa eso a usted? Y entonces regreso con mi familia, con mis hijos, y entonces digo, bueno, ¿sabe qué? Oren por mi hermano, Señor, ayúdame, que tengo que cambiar el aceite al carro, y meto la oración, ¿ve? Entonces eso es perseverar en la oración. Eso es perseverar en la oración. ¿Ok? Así que la oración significa perseverar, luchar. Me recuerdo que Jesús allá en el monte de Getsemaní, antes de ser entregado, le dijo a sus discípulos, oren conmigo. El Señor se va para allá y cuando regresa se los encuentra. ¿Estaban qué? Dormidos. Y el Señor le dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, persevera. Así que, luchar. No es fácil orar. Qué fácil. Fíjense, ¿a ti no te ha pasado que has oído una canción secular y se te queda metido en la cabeza y no te la puedes sacar? Sin embargo, qué difícil es recordar, memorizarse los versículos bíblicos, ¿verdad? Es difícil, ¿eh? Y sin embargo, oyes un canto en un elevador y se te queda metido en la cabeza y está el canto allá adentro con una grabadora y yo lo reprendo, lo echo fuera, lo renuncio en el nombre del Señor y ahí la cosa. Entonces, las cosas de Dios hay que perseverar en ellas. Muy bien. ¿Qué posición debemos usar para orar? Las voy a leer y dar los versículos porque quiero llegar a un punto y ya nos quedan poquitos minutos, ¿ok? ¿Qué posición? De pie. Hay Biblia, hay oraciones de la Biblia que fueron de pie. Nehemías 9, versículo del 1 al 3. Vemos ahí que Nehemías está
orando con el pueblo de pie. De pie. Ok, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 3 y 4, ahí el pueblo de Dios está orando de pie. Estos versículos son preciosos, pero sé que no voy a alcanzar si los leo y me meto en ellos. Ok, así que de pie. ¿Cómo más también podemos orar? Sentado. Sentado. En Éxodo capítulo 17, versículo del 10 al 12, vemos a Moisés que está orando con las manos levantadas y se le cansan las manos. Está de pie. Entonces, Aarón y Hur le ponen una piedra, lo sientan y le aguantan sus manos para que ore por el pueblo que está en guerra y en batalla. Ustedes conocen el pasaje bíblico, ¿verdad? Ahí vemos orando sentado. Hay muchos versículos bíblicos donde se está orando sentado. ¿Ok? Los que tienen el libro, los que tienen las notas, ahí tienen todos los versículos bíblicos. ¿Ok? Acostado. Acostado. Voy a leer un solo versículo. Vamos al Salmo 63. Postrado. ¿Ves? Muchas personas venían delante del Señor y se postraban. Se acostaban boca abajo delante del Señor en señal de rendimiento, de sometimiento. ¿Ok? Salmo 63. Salmo 63. Versículo 6. Salmo 63, versículo 6. A ver, vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Versículos 6, 7 y 8. Dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Así que aquí vemos a David que nos está hablando, que está en su cama y aún está meditando y bendiciendo a Dios, porque ha sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Así que aquí vemos que se puede orar uno en la cama. Muy bien, de rodillas. Lucas 22, 41 no lo voy a leer, el tiempo se me está agotando. Lucas 22, 41 para los que estén estudiando en su casa. De rodillas, sabemos, pues el Señor oraba mucho de rodillas. Otras posiciones, Lucas 23, 34. El ladrón en la cruz, crucificado, oró. Cristo, crucificado, oró al Padre. Así que vemos que lo importante de la oración no es tanto la posición física, sino la posición del corazón. La posición de la condición espiritual que uno tenga, del arrepentimiento, de la búsqueda de Dios. Amén. Muy bien, me quedan 6 minutitos. Número Romanos 4, el lugar donde orar. En la iglesia, Mateo 21, 13. En la iglesia, Mateo 21, 13. En la casa, Hechos 1, versículos 13 y 14. En casa, Hechos 1, 13 y 14. Hay una historia muy bonita en Hechos capítulo 12, donde dice la Biblia que Herodes arresta a Jacob, hermano de Juan, y lo mete en la cárcel y lo mata. Y luego arresta a Pedro y lo mete en la cárcel para el otro día matarlo. Y lo custodian 2 soldados dentro del calabozo. Pedro está en el calabozo con cadenas, amarrado en el piso de cemento, y un soldado a su derecha, otro a la izquierda y 2 soldados a la puerta. Y cada 3 o 4 horas cambiaban la guardia y Pedro durmiendo. Yo me pregunto cómo es posible si tú ves que te mataron a Jacobo y que te van a matar mañana a ti y estás en un piso de cemento durmiendo. Y Dios le manda un ángel. Un ángel. Pero la Biblia dice, muy interesante en ese pasaje bíblico, el versículo 5, porque la Biblia dice, y la iglesia hacía oraciones constantemente, sin parar, es lo que dice. Y la iglesia oraba sin parar. Fíjense que la iglesia no perdió la fe en la oración, porque matan a un apóstol y arrestan a otro para matarlo. Normalmente lo que mucha gente hace es, olvídate, ¿cómo es posible que Dios permita eso? ¿Ves? La iglesia no perdió la fe en la oración y Dios mandó un ángel y se cayeron las cadenas
y la puerta se abrió automáticamente, que era de hierro, y ustedes conocen el milagro. Y luego cuando Pedro llegó a la casa y tocó la puerta, ni creían que era el fantasma de él. Creían, dice, es su fantasma. Así que oraban con fe, pero después cuando vino un milagro no lo creyeron. La humanidad. Fíjense cómo Dios no esconde nada de eso. Para que veamos que somos humanos. 4 minutos. Nos vamos hasta el subtítulo 5, donde aquí hay 2 tipos de oración. La oración pública, y otra vez solo le voy a dar la cita bíblica, se la voy a explicar porque nos quedan unos 3 minutitos. Esdras capítulo 3, versículo del 10 al 13. Esdras 3, versículo del 10 al 13, precioso. Anótenlo porque eso no lo tienen. Precioso. Ustedes tienen otro, pero busqué ese porque dice la Biblia que el pueblo, cuando regresaron del cautiverio, estaban reedificando el templo y empezaron a alabar a Dios, empezaron a orar, empezaron a glorificar a Dios. Dice la Biblia que la oración de ellos se oía hasta lejos. ¿Qué tipo de oración es esa? Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Qué tipo de oración es esa? Una oración colectiva, donde todos están a unas orando. Pero luego, hermanos míos, vemos en Juan capítulo 11, versículo 18, versículo 41 y 44, Juan 11, versículo 18, Juan 11, versículo 18, 41 y 44, donde vemos a Jesús orando delante de la tumba de Lázaro y más nadie está orando. En otras palabras, es la oración de una persona que ha sido comisionada a orar. En su página 93 tienen varios versículos bíblicos que le explica la oración privada o la oración cuando se le da la comisión a una persona que dirija la oración. Y ahí sí, todos los demás deben estar callados. Esto es muy importante. Yo, de 10 iglesias que voy, que toda la semana me toca una diferente, 8 no entienden esto. Pastor, a mí me ha tocado en el altar. Una hermana me dice, hermano, yo quiero que usted ore por mí, por mi hija, por favor. Ok, y pongo mi mano y no puedo orar porque ella ora más alto que yo y ella está orando por su parte. Entonces me ha tocado con amor decirle, hermana, por favor, ¿usted quiere que yo ore por usted o usted quiere orar? Mire, hermana, si usted quiere orar, está bien, ore usted y yo acompaño su oración. Pero usted me ha pedido que ore por su hija. No, ore usted. Claro, yo sé que no es culpa de ella. Yo sé que no la han enseñado que hay 2 tipos de oración. Entonces, si ahora aquí nosotros nos paramos, yo le digo, hermano, vamos todos a orar y a glorificar a Dios. Suéltate. Ahí, unos oran bajito, otros alto. Perfecto. Oramos un rato, hasta que el líder diga amén. Pero si por ejemplo, yo digo, hermana Margie, dirígelo la oración, la hermana Margie va a dirigir la oración y los demás decimos, amén, Señor. Sí, Padre, apoyamos la oración de ella. Eso es muy importante. Que Dios les bendiga, hermano. Tengan buenas noches. Démosle un aplauso al Señor. La semana que viene vamos a estudiar el Padre Nuestro. A ver, un momentito, vamos a salirnos de... Espérense un momento, hermano. Ya hagan la prueba, la traen la semana que viene y la otra semana la van a recibir para atrás. Y los hermanos Maggie y Raúl van a estar anotando todo ese récord. Si la tienen ya la pueden traer. Los que tienen ya tarea atrasada, ya la pueden traer y ya la vamos a empezar a revisar. ¿La pregunta, hermana? ¿Usted tenía pregunta? No le escucho, hermana. Sí, expiación, redención, justificación, propiciación. La otra es reconciliación, se me olvidó. Y sustitución. Ahí están las 7. Pero, hermana, usted tiene eso en el libro. Ya, lo tiene en el libro con todas las explicaciones. Amén.